Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda, como siempre, su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso. Y les saludo hoy desde la sede de la Iglesia del Señor, que está ubicada en la pequeña ciudad de Cedartown, del estado de Georgia, de los Estados Unidos. Desde los estudios de grabación de la sede de la Asociación General, les saludamos. Y en la distancia tenemos una vez más a un invitado muy especial que realmente agradecemos a Dios porque siempre está al tanto de poder colaborar con el departamento ministerial. Y así que quiero trasladarme hacia el país de Uruguay, hacia Montevideo. Apreciado pastor José Astudillo, bienvenido, pastor Argemiro, Dios te bendiga. Y por favor un saludo a nuestra audiencia. Muy buenos, el Señor me los bendiga, me los guarde grandemente. Es una gran alegría poder nuevamente compartir con el departamento ministerial de la Asociación General para poder presentar esta lección que es de vital importancia también y que nos llena a nosotros de esperanza, de gozo en medio de las dificultades. Un saludo muy cariñoso a los hermanos de Colombia, Venezuela, que están pasando por crisis, por dificultades, pero están siendo un punto de apoyo muy grande para estas personas que han sufrido, han perdido sus bienes. Y bueno, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Saludamos también a los hermanos en Guatemala y en todos los países de habla hispana. El Señor sea sosteniéndolos, guardándolos y animándonos a todos para la honra y la gloria del Eterno. Muchas gracias, pastor Argemiro, por esos buenos deseos y los saludos para nuestros hermanos. Vamos a orar, por favor, pastor, y oremos porque la tierra está temblando, tiembla, y señales de la segunda venida de Jesús. Por favor, pastor, puedes orar. Ok, vamos a orar. Querido Padre que estás en nuestras vidas, alabado y glorificado sea tu nombre en estos momentos. Deseamos implorar tu bendición para cada uno de tus hijitos, aquellos que están en dificultades por cuestiones de terremotos, también por cuestiones de volcanes. Ayúdanos, oh Dios, para confiar siempre en tu poderosa mano y cada día poder avanzar para tu honra y tu gloria. Bendice la hermandad de Guatemala y donde pasa la franja sísmica. Ayuda, oh Dios, a tus hijitos para que mediante tu gracia divina, el poder de tu Espíritu les guíe, les guarde y les anime constantemente. Sosténganos en tu amor y en tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que tú nos acompañes en este estudio para la honra y la gloria del Señor. Amén. Muchas gracias, pastor. Tenemos la lección número 4 para este sábado 25 de julio del 2026. Terminamos de estudiar de una manera cronológica muy interesante el libro de Joel y ahora entramos a estudiar en esta lección 4 el libro de Jonás. Y estos estudios van a estar llevándose con preguntas. Y hay una pregunta que nos vamos a detener en el estudio en esta oportunidad. Y la pregunta dice, ¿cómo dice la pregunta, pastor Argemiro? Bueno, es una pregunta que fácilmente uno puede decir, bueno, ¿a qué se referirá? Puede referirse a Nínive, puede referirse a cualquier otra ciudad, pero el texto dice, o la pregunta dice, ¿de qué pueblo eres? Y creo que se está enfatizando más no al tiempo de Jonás, sino a el tiempo nuestro, el tiempo de la actualidad. Entonces, ¿de qué pueblo eres? Qué interesante pregunta. Para poder responderla, amerita dar un poco de estudio a esta hermosa lección. Amén. Así es, apreciado pastor. Nuestra obediencia a sus mandamientos testifica si somos realmente hijos de Dios. Muy importante. Y quiero leer una parte última de la introducción. Dios conoce todo y sabe cuál será el resultado. Querido hermano y querida hermana, ¿de qué pueblo eres? Eres del pueblo de Dios.
no eres todavía miembro del pueblo de Dios, Dios te invita para que formes parte de este pueblo. No sigas el ejemplo de Jonás. Y ahí nos vamos a introducir al estudio de la lección, Pastor Argemiro. Y es interesante, porque ¿por qué el título de la lección? Y ya tú lo mencionaste, es que en el estudio de la lección vamos a encontrar respuesta a esta pregunta. ¿Y quién hace esta pregunta? Dice la primera pregunta, Pastor Argemiro, ¿qué misión le encomendó el Señor al profeta Jonás? ¿Qué misión? Por favor, no te olvides de las preguntas varias que hay acá y vamos a sacar otras preguntas. ¿Cuál fue la misión que recibió del cielo? 2. ¿Cómo respondió a esta orden? Ahora yo te haría otra pregunta más. ¿Y por qué Dios le dio esta misión a Jonás? ¿Qué había pasado con este lugar, con esta ciudad? Por favor, ayúdanos, pastor. Muy bien, queridos hermanos, esta misión, la misión que se le dio a Jonás, es la misma misión que se nos hace a nosotros. Jonás fue un hombre que tenía una misión que hacer. ¿Y cuál era la misión? Era de ir a Nínive para que pudiera avisar que va a ser destruida, pero que tuviera un arrepentimiento. Si tuviese un arrepentimiento, ellos entonces podrían ser salvos. Pero el mensaje contundente era que iba a ser destruida Nínive. Y esa misión se nos encomienda a nosotros también, porque mire lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, los comentarios que están habiendo sobre los terremotos, los volcanes. Va a destruirse, se pronostica destrucción completa de ciudades, como el caso de Venezuela, como el caso de San Francisco, en la Edad Media, o más bien en los tiempos de la hermana White. Entonces, son avisos que se están presentando y nosotros somos unos centinelas para presentar el mensaje, un mensaje claro, un mensaje nítido que pueda presentar a la gente que el tiempo no será más. Entonces, esa es la primera sección, lo que se le recomendó, lo que se le encomendó a Jonás es lo mismo que nos encomienda a nosotros. Ahora, a esta orden, ¿cómo se debe responder? ¿Cuál debería ser la respuesta? Hay algo muy importante, Pastor Danilo y hermanos que me escuchan. El profeta Isaías dice, aquí envíame a mí. Moisés dijo, no, mande a otro. Pero todos dan diferentes respuestas. Hoy, en la actualidad, no debe de dilatarse esa misión que hay que hacer, porque el tiempo se está acercando muy rápidamente a su final, al final de la historia. Entonces, me parece muy interesante cómo en Jonás capítulo 1, verso 1 al 3, está presentando que debería de ir a Nínive, a esa gran ciudad. Era una ciudad populosa, así lo presentan los historiadores, que la gente había abandonado un poco a Dios y se habían dedicado a multiplicar las riquezas. Y Nínive era una de esas ciudades que se había multiplicado las riquezas. Cuando se multiplican las riquezas, prácticamente empieza a decaer la fe cristiana, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ¿cómo respondió a esta orden? Sencillamente, querido pastor, Jonás se levantó, sí, y se montó en un barco, pero en sentido contrario. Él no quiso ir a Nínive, humanamente no quiso ir a Nínive. Se fue para otro lado, agarró un barco en sentido contrario para Tarsis, una parte donde es completamente aislado de donde el Señor tenía un mensaje claro para dar a esa ciudad. Pastor Argemiro, es muy interesante la expresión que menciona la Biblia y dice, y huyó de la presencia de Dios. Cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, si no queremos tener un compromiso con Dios, siempre vamos más para abajo. Primero dice, baja a Tarsis, luego desciende a Jope.
Y ahí toma un barco. ¿Y qué hace en el barco? Busca el lugar más escondido del barco. Eso es lo que sucede muchas veces. Yo quiero decirle a mis queridos hermanos en esta oportunidad, las grandes ciudades que están convirtiéndose en semilleros de vicios van a ser visitadas por los juicios de Dios. ¿Y por qué causa? Porque la maldad de estas ciudades llega al cielo y Dios se acuerda de sus maldades. Pero antes de que Dios traiga sus juicios a estas ciudades, Dios envía a sus siervos. Y Jonás era el llamado a cumplir con esta misión. Pastor, ¿sabe usted que el significado de Jonás es paloma? Tenemos miembros de iglesia palomas que no quieren tomar desafíos, que no quieren tener problemas. Tenemos pastores en la iglesia que no quieren colocar las cosas en orden, quieren estar en paz con todos, no importando si la gente viola los mandamientos de Dios, rehuyen a las dificultades, huyen de la presencia de Dios. Queridos hermanos, Dios nos ha llamado a predicar el primero, el segundo y el tercer mensaje angélico. Y la Biblia dice, pastor, ay de aquel que quite, dice qué cosa, un alfiler de las verdades de Dios para el tiempo del fin. Porque la maldad del mundo está llegando al cielo. Y la voz del pueblo de Dios debe de escucharse hoy en este tiempo. No huyas de la presencia de Dios. No bajes, porque tarde o temprano el Señor te va a encontrar. No importa cuánto tiempo te escondas de Dios. Dios tiene sus formas para encontrarte y muchas veces nos encontramos en la presencia de Dios en medio de la prueba y de la dificultad. Pregunta número 2, apreciado pastor. Vemos a un Jonás que huye. Tú dijiste en una dirección contraria. Ahora, esta resistencia al llamado trae consecuencias. Quiero hacer un apelo, pastor, a aquellos que están estudiando los estudios bíblicos, no detengan su bautismo. A aquellas visitas que tienen años de estar en la iglesia, pastor, y cuántos llamados no han escuchado. Es tiempo de venir a la iglesia, porque vean, cuando nosotros no aceptamos el llamado de Dios, Él nos va a encontrar en el momento más difícil de nuestras vidas. Lo lindo que Dios nos busca, Dios sale al encuentro, pastor. ¿Recuerdas qué hizo Adán y Eva? Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Jonás? Se esconde de la presencia de Dios. ¿Quién sale al encuentro? Dios sale al encuentro. Pastor, ¿qué sucedió? Tenemos a un Jonás que huye. ¿Qué sucedió? Y aparte de eso, ¿qué características mostraron los marineros y el capitán del barco? Antes de responder esta pregunta, yo quiero que podamos comprender que cuando nos separamos un poco de Dios, empezamos a vacilar. Sí. Y nos olvidamos que Dios es omnisapiente y omnipotente. Y eso le pasó a Jonás. Jonás huyó porque le dio como cierto temor. Y cuando viene el temor, viene el miedo, viene el escondite y Satanás se aprovecha de las debilidades. Y bueno, ¿qué sucedió realmente? Empezó entonces una situación bastante grande, pero por mandato de Dios. Dios permitió que viniera una terrible tempestad en alta mar para tratar de incomodar a todos los marineros, a todas las personas que estaban allí. Ellos empezaron a buscar la manera de poder controlar, porque eran grandes marineros, no eran marineros novatos. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. Es que cuando nosotros pensamos que las cosas se calman por nosotros mismos, más se acelera la tragedia dentro de lo que ha de ocurrir. Entonces, son gente experta, pero tuvieron un gran miedo. Me acuerdo de Adán y Eva cuando lo encontró el Señor después de la desobediencia. Bueno, ¿y quién les enseñó que tenían miedo? Y el miedo
es la artimaña de Satanás para incomodar a los hijos de Dios, porque allí también habían personas que invocaban el nombre de Dios y dioses, hablaban de dioses, estaban diferentes personas para tratar de incomodar esa tranquilidad que ellos podían tener. Empezaron a buscar por todo lado y encontraron a un hombre con miedo, escondido, y como si fuera poco le agarró el sueño y dormido. Debería de estar orando Jonás, pero no estaba ni orando. Y aquí es donde empieza una situación, porque cuando un centinela se duerme, aún hasta los impíos tratan de buscar la manera de despertarlo y decirle, bueno, ¿qué pasa con usted? Tiene que empezar a hablar en el nombre de ese Dios que usted enseña. Y eso fue lo que pasó exactamente con Jonás. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Lo inesperado. Vino una tragedia, vino una tempestad, pero el barco todavía flotaba, el barco no se hundió como el Titanic. No, el barco flotaba todavía. Trataban de buscar todos los medios para controlar, pero quien estaba allí era el problema de la causa por la cual estaban en esa situación. Jonás. Esa paloma estaba dormida. Porque recuerde, Pastor Danilo, que hay varias clases de paloma. Está la paloma mensajera, la que emite, manda, le colocan en sus paticas, le colocan un mensaje y va directamente a la persona indicada. Pero no era una paloma mensajera, era una paloma un poco difícil, ¿sí? Y ahora, las características que mostraron los marineros y el capitán del barco era exactamente tenían pericia. Cuando hablo de pericia, era que estaban acostumbrados ante esos desastres. Pero aún así, les causó miedo, pánico, y empezaban a clamar a dioses diferentes. Y ahí es donde empieza a haber una situación bastante crítica. Hermanos queridos, muchas veces tú y yo estamos, a veces pastores y obreros, estamos en un lugar y no se hace nada. Entonces el enemigo comienza a hacer de las suyas y Dios lo permite. ¿Para qué? Para que ellos, los impíos, empiecen a dar puntadas a los hijos de Dios para que se aceleren y hagan algo. Sí, hagan algo. Y ese fue el problema con Jonás. Y ese es nuestro problema también. Yo quiero tomar una partecita de la nota que me llama mucho la atención. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas. Y ese es uno de los grandes problemas cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Jonás hizo su propia voluntad. Las iglesias populares hacen su propia voluntad. Dios no puede estar en esas iglesias populares. Y cuando Jonás quiso hacer su propia voluntad, es decir, desobedeció a Dios, pues las consecuencias vienen lamentablemente. Entonces, la otra parte que quería presentarle es, mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. No solamente para salvarse él, sino también para salvar a un grupo de personas que eran, vamos a decirlo en un grado, inocentes, porque el culpable 100% era Jonás. ¿Hasta dónde descendió Jonás? Gracias, Pastor Argemiro. Se aproxima la tormenta. Hoy, en tiempo de paz, debemos de dar el anuncio de la destrucción que viene. Las calamidades por cielo, por tierra, por mar nos anuncian que muy pronto los juicios de Dios caerán a la tierra sin mezcla de misericordia. Y hoy es el momento de poder dar el anuncio, el llamado al arrepentimiento a personas dentro de la iglesia,
a nuestros familiares que están en nuestro entorno y no han aceptado el mensaje de salvación, a aquellas visitas que están en la iglesia, simpatizantes que tienen años, que no hay nada que los impulse a formar parte de la iglesia. Cuando venga la tormenta, en el tiempo de la tormenta, la iglesia va a tener que despertarse. El tema, pastor, que me llama la atención aquí es que el capitán de la nave manda a todos, clamen a sus dioses, pero se encuentran con algo interesante. El siervo de Dios está durmiendo en uno de los apartamentos más bajos del barco, durmiendo. Ni la tempestad, ni las olas, ni el ruido lo despertaba. ¿Y cómo lo levanta el capitán de la nave? Levántate, dormilón. Así le dice. Querido hermano y querida hermana, levantémonos. Hoy hay tormenta en el mundo, guerras, terremotos, huracanes, problemas políticos. ¿Y qué hace el Jonás moderno? Jonás es un símbolo de la iglesia. Y ahora vamos a encontrar respuesta al título de nuestra lección. ¿De qué pueblo eres? Pastor Argemiro, pregunta número 3, por favor. Dime las preguntas que comúnmente nos hacen hoy a nosotros allá afuera, en la calle, nuestros amigos, nuestros familiares, el entorno que nos rodea. ¿Qué nos dice la gente? ¿Qué nos preguntan las personas? ¿Qué pregunta le hicieron? Bueno, fueron varias preguntas, o sea, empezaron a indagarlo. Okay. Y desde el inicio, porque tenían que cerciorarse en bien quién era él, para poder de esa manera empezar a buscar soluciones. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué oficio tienes? Hermano, yo te hago una pregunta, respóndela. ¿Qué oficio tenía Jonás? ¿Quién era en ese momento? ¿Quién era? Era un ministro. Era un ministro del evangelio, era un centinela, era un hombre que iba a presentar una misión a un pueblo. El problema es que nosotros, hermano, aquí nos involucramos todos. Yo, en primer lugar, tengo que decir, por ejemplo, me pueden decir, ¿qué oficio tienes? Me daría pena decir, soy un pastor. Me daría pena decir, soy un ministro, soy un siervo de Jesucristo. Jonás era un siervo de Dios. Pero él inmediatamente trató como de empezar a mirar situaciones difíciles. Esa es la primera pregunta. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Jonás venía de atrás, venía de tener un encuentro personal con Dios. Venía de poder presentar un evangelio de paz. Pastor, venía desertando del llamado de Dios. Era un desertor, pastor. Sí, claro, era un desertor, pero claro, el capitán lo que le estaba queriendo decir era de dónde venía él, o sea, quién era, de dónde venía, cuál era su oficio. Entonces él tenía que presentar esa respuesta. Por eso Jonás dijo, soy hebreo. Sí, soy hebreo. Pero tenía que dar una misión en Nínive. Y me gusta mucho la pregunta, ¿de qué pueblo eres? Jonás pertenecía al clan de aquellos siervos de Dios para dar un mensaje claro al pueblo, al mundo que perecía. ¿De dónde eres? ¿Qué oficio tienes, Pastor Danilo? ¿Qué oficio tiene, Pastor Argemiro? Y todos los pastores y obreros que escuchan en estos momentos, ¿cuál es tu oficio? ¿De quién eres realmente? Hermanos, el Señor nos da estas preguntas para que nosotros podamos emitir una respuesta sólida. Jonás tenía que empezar a buscar respuestas, pero a lo último Jonás fue muy sincero. A pesar de las situaciones, Jonás fue sincero. Y me llama mucho la atención otro. ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él tenía que dar una respuesta inmediata. Claro, el por qué estaba sucediendo estas situaciones. Entonces Jonás responde a los hombres
de una manera franca y sincera. Otra pregunta que surge: ¿por qué has hecho esto? Es decir, a Jonás le dijo a ellos: mira, yo iba para Nínive, pero me escondí y me metí en este barco que iba para Tarsis. Entonces, ¿por qué has hecho esto? Fue la pregunta que le hicieron los marineros. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué no hiciste la labor que Dios le ha encomendado? Ese es uno de los grandes problemas de nosotros, mis queridos hermanos. No seamos perros mudos, porque si somos perros mudos, Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros de lo que dejamos de hacer. Jonás quiso dejar de hacer una obra importante en Nínive y por eso ahora están en esas situaciones. Otra pregunta que se exhalaba a los capitanes: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete, para que el mar se tranquilice? ¿Qué haremos contigo? Es decir, miren, hermanos, que aquí se emiten unas respuestas muy lógicas y sinceras. Jonás tiene que asumir una responsabilidad que él quería evadir, y entonces allí tiene que emitirse una respuesta. Y por eso la respuesta fue: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. La culpa no era de los marineros, la culpa directamente era de Jonás. ¿Cuántos de nosotros somos culpables? Perece una persona y nosotros no hemos podido dar un mensaje de amonestación a ellos. El Señor nos ayude, hermanos, para que cada día podamos sentir la presencia del Señor en nuestras vidas y no escondernos como se escondió Jonás. No ir en sentido contrario, porque eso sería un desastre para nosotros. Me acuerdo del sentido contrario, Pastor Danilo, cuando Abraham y Lot le dice, vio la llanura muy hermosa y me dice: me voy para esa llanura. Y Abraham dijo: listo, yo me voy en sentido contrario. Pero no podían estar los dos juntos. Hermanos, avancemos. Digámosle al Señor que esa tarea que Él nos ha encomendado podamos cumplirla con gozo y con alegría en nuestros corazones. Amén. Dios desea que su pueblo se presente ante el mundo como un pueblo santo. No te avergüences, querido hermano y querida hermana, de dar testimonio del evangelio que profesas. No te avergüences de llevar una Biblia en tu mano. No te avergüences de tener una lección de escuela sabática para estudiarla. No te avergüences de que guardas el sábado. No te avergüences de la dieta vegetariana que el cielo te ha dado. No te avergüences de la vestimenta. No te avergüences de dar testimonio fiel como pueblo de Dios. Porque hay un mundo que ha de ser salvado por la luz de la verdad evangélica, y como el mensaje de verdad que debe llamar a los hombres a salir de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios es anunciado por la iglesia. Las vidas de sus miembros, santificadas por el Espíritu de verdad, han de testificar de la verdad de los mensajes proclamados. Dios desea que su pueblo se presente ante el mundo como un pueblo santo. Somos llamados a santidad. Los marineros no querían echar a Jonás al mar, tenían temor, y ellos reconocieron que por culpa de Jonás había venido este problema. Pero ahora no queda más de otra que ellos le dicen: bueno, lo siento mucho, pero tenemos que echarte al mar. Ahora dice: ¿qué ocurrió con el profeta, pastor? ¿Qué pasó? En la pregunta número 4 con el profeta Jonás, ¿qué le sucedió? Aquí tenemos que ir a la otra parte. Va descendiendo poco a poco Jonás hasta que llegó directamente a las afueras, a la parte más fuerte, que es la muerte. Porque allí, al tragárselo ese gran pez, nada más el ácido de ese estómago del gran pez lo hubiera destruido por completo. Es decir, fue
a la sepultura, tal como Jesucristo también lo había enfatizado sobre, y tomó el caso de Jonás para dar a entender sobre su muerte, sobre su sepultura. Entonces, mi querido hermano, aquí está prácticamente una parte difícil para Jonás, pero esto es una parte también difícil para cada uno de nosotros. Y quiero tomar algunos pasajes. Por ejemplo, Santiago nos dice en el capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. Y el capítulo 1, verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado recibirá la corona de vida. Son dos textos que nos ayudan mucho a mirar lo que pasó con el profeta. Todas las pruebas, dice aquí en la nota, me gusta mucho esta parte, todas las pruebas que se reciban para nuestra educación producen gozo, producen felicidad, pero el caso de Jonás tuvo que llegar hasta las profundidades de las tinieblas, que fue el caso de ese gran pez, hasta las profundidades de las tinieblas para comprender realmente que había un Dios grande y que no era la voluntad de Dios que él se fuera en sentido contrario. Y por eso Dios tendrá que o tiene que presentar esta base fundamental para que este hombre pueda reconocer que hay un Dios maravilloso. Y eso fue lo que ocurrió con el profeta. Hubo una muerte y aquí dice el pez lo tragó. 3 días y 3 noches estuvo dentro del gran pez, mi querido pastor Danilo. Muchas gracias, pastor Argemiro. Tenemos que tirarnos al mar. El mar es un símbolo de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y Dios nos envía para que vayamos al mar. Hoy el mar no es solamente Nínive. Hoy el mar es un símbolo de las naciones. Que vamos a encontrar depredadores, sí, en el mar hay depredadores. Pero Dios ha confiado estar con nosotros. No importa qué clase de depredador venga, el Señor estará con nosotros. Por eso la pregunta número 5 dice, ¿qué hizo el profeta? Cuando lo tiran al mar, el pez lo traga y por misericordia de Dios, Jonás queda prácticamente protegido dentro de las entrañas del pez. ¿Y qué hace Jonás ahí en la oscuridad? Imagínense 3 días y 3 noches. ¿Qué hace? Comienza a hacer un examen cuidadoso de su vida. Yo no sé si en esta hora más de algún hermano o hermana se encuentra espiritualmente en la barriga de un pez, como un símbolo de un problema, de una crisis, de una dificultad. No importa cuán grande sea tu crisis, querido hermano y querida hermana, sigue el ejemplo de Jonás. La pregunta número 5 dice, oró a Dios. ¿Y qué imploró a Dios? Quiero leer, pastor Argemiro, lo que dice. Y entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es la oscuridad? ¿Cuál es el pez espiritual donde tú, querido hermano, querida hermana, estás viviendo? Hoy es el tiempo para poder clamar. Hoy es el tiempo para poder elevar nuestra mente y nuestro corazón al trono de la gracia. Hoy el Señor puede obrar un milagro en nuestras vidas. Clamemos a Dios. Invoquemos su nombre en medio de la angustia, en medio de la calamidad, porque Dios es misericordioso, porque Él ha prometido escuchar nuestras oraciones. Cuando oramos con fe, al que cree, todo le es posible. Pastor, en la pregunta número 6, ¿qué verdades importantes expresó Jonás? Después, cuando él ya cuenta su experiencia, porque Jonás tiene un reencuentro nuevamente. Jonás tiene que aprender. A veces tenemos que aprender en medio de la crisis, en medio de la prueba. Ahora, ¿qué verdades importantes expresó?
Una de las grandes verdades que aparece en Jonás en su clamor, ¿sí? Presentó y dijo lo siguiente. Dice, me echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es decir, cuando estaba dentro del vientre del pez. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Qué linda esa expresión. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Esta pregunta, mis hermanos queridos, es donde aquí debemos tener cada uno de nosotros una voz en momentos difíciles. Y quiero referirme al discurso maestro de Jesucristo, la página 14, el párrafo 5 dice, las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril. Pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. Amén. Y algo lindo, hermano, algo lindo, el Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Jonás era un material útil. Por eso Dios lo sacó de ese gran pez y lo llevó a un lugar, lo llevó a las playas de Nínive. Por eso, en medio de las dificultades, quizá hay algún pastor que está con problemas familiares, problemas con sus hijos, problemas económicos, problemas de pronto de estar en otro país. Recuerden que Jesús es nuestro guía. Él me llama mucho la atención cuando presenta y dice, Él ejerce mayor vigilancia y a orar más fervientemente al poderoso auxiliador. En medio de las pruebas, queridos hermanos, es donde más tenemos que orar. Mucho más. Yo recuerdo cuando estuve en el Caquetá, Colombia, y me llevó la guerrilla. Estuve allí dependiendo 100% de Dios porque vi el revólver que me estaban apuntando en la frente. Dice el Señor, yo le decía, Señor, perdona mis pecados y si he de morir, Señor, permita que muera con la bendición tuya. O sea, ahí es donde más está uno dispuesto a orar al Señor. Y eso fue lo que hizo Jonás. Y esas verdades importantes que expresó Jonás, las decía de corazón, porque estaba en el momento más crítico de su vida. Nosotros también debemos pedir a nuestro Dios. Querido hermano y hermana, quizá estás en pruebas difíciles y no quieres tomar una decisión para la gloria de Dios. Tienes que tomarla para que el Señor tome el control de tu vida. Y Dios guiará cada paso que demos. Dios guió a Jonás en el paso que dio por su equivocación. Le oró al Señor y Él, Dios mismo, lo sostuvo y lo sacó de ese lugar. Queridos hermanos, es muy importante hacer una aplicación. ¿Cuántos hijos de Dios lamentablemente en este momento están pasando tal vez por una crisis, por alguna enfermedad degenerativa y la ciencia médica ya los ha desahuciado? Pero si van con una esperanza maravillosa, como el caso de Jonás, va a venir el tiempo donde viene una liberación poderosa. Y ahí es donde debemos de tener puesta nuestra confianza. Porque cuando tenemos esa confianza, vamos a decir lo que dijo Jonás, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Y cuál fue el resultado? Pastor, ¿cuál fue el resultado de aquellos que en un momento huyeron de la presencia de Dios, huyeron del llamado de Dios, pero en el momento de la tormenta tomaron la decisión de reconocer que se habían equivocado y ahora vienen cargando con las consecuencias
con todas las situaciones de la vida, pensar, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Ahora dice la pregunta número 7, ¿cuál es el resultado? La respuesta a esta pregunta de Jonás es: la salvación es de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero ¿cuál sería la promesa para aquellos hermanos que están pasando por esa prueba, Pastor Argemiro? El Señor Jesús siempre presenta una interesante promesa. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Él nos está ofreciendo el plan de salvación. Querido hermano y hermana, nunca deseches el plan de salvación. Él quiere darnos libertad. Él quiere, en medio de las pruebas difíciles, pulirnos. Y me llama mucho la atención es que necesitamos mayor vigilancia, mayor oración y también vigilancia y fortaleza para la gloria de Dios. Querido hermano y hermana que nos escucha, qué interesante es que después de la tormenta viene la calma, después de la tormenta viene la paz, después de la guerra viene entonces resultados positivos, después de la destrucción viene la edificación. Dios está haciéndonos un llamado a cada uno de nosotros. No despreciemos la invitación que el Señor nos hace. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Necesitamos mantenernos al pie de la cruz. Necesitamos mantenernos al pie de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Recordando lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo es el 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Porque aquel que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Acerquémonos confiadamente a la gracia de Dios. Jonás se acercó a Dios y Dios lo salvó. Ustedes y yo podemos acercarnos a Dios y Dios nos ha de salvar. Nínive es una representación de un país pagano, orgulloso, y el de donde venía Jonás, que era hebreo, él era pueblo de Dios. Pero no importa de cuál de las dos partes, lo importante es que si somos hijos de Dios, podamos avanzar seguros en el Señor. Y si no somos hijos de Dios, pero se nos hace el llamado, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios nos da un descanso para la gloria y honra del Eterno. Amén, alabado sea el nombre de Dios. ¿De qué pueblo eres? Que todos podamos decir: somos del pueblo de Dios, guardamos los mandamientos de Dios, somos peregrinos y advenedizos en esta tierra y vamos para la nueva Jerusalén. Que ese sea el deseo de cada uno de nosotros y que nuestra luz pueda alumbrar con nuestro testimonio personal, que nuestras palabras, que nuestros hechos, que nuestro conducirnos en esta tierra puedan dar testimonio de que somos del pueblo de Dios. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos dé de su gracia y de su Espíritu Santo, y que la paz del cielo quede con todos, es mi mejor deseo en oración. Vamos a hacer la oración final, Pastor Argemiro, para poder agradecer a Dios por este estudio. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos por la vida, gracias te damos por el privilegio de este estudio maravilloso. Te rogamos, Señor, que nos perdones, porque muchas veces tú nos haces llamados de una y de otra forma. Todos los acontecimientos que están poniendo de rodillas a las grandes naciones, sean naciones poderosas, naciones en desarrollo, desastres naturales, guerras, problemas económicos, son los medios que tú tienes, son los llamados que tú haces a la humanidad para buscar a un Dios que llama, a un Dios que clama, para que el ser humano se arrepienta y pueda buscar a un Dios antes de que la gracia se cierre. Hoy tus juicios están cayendo con mezcla de misericordia y permite, Señor, que podamos hacer una obra en medio de la paz, porque si no hacemos el trabajo hoy, que no hay guerra, lo vamos a tener que hacer en medio de la tormenta. Perdónanos porque hemos sido negligentes a los llamados que el cielo nos da.
Bendice este programa, bendice a tu pueblo que se une, danos tu Espíritu Santo y que podamos ir y predicar el Evangelio a un mundo que muere lentamente en sus delitos y pecados. Quédate con nosotros, bendice al pastor Argemiro y bendice a toda la audiencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Nuestro agradecimiento sincero a Dios en primer lugar, a ti, apreciado pastor Argemiro, por aceptar la invitación, al departamento de multimedia y a ustedes, queridos hermanos que siguen el programa de la Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Que la paz de Dios quede con ustedes. Y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado. Y un feliz sábado. Que Dios les bendiga.